eh, tengo que pasar, las clases van a estar grabadas en YouTube. Se las voy a pasar de MP4 a YouTube y se van a colocar en el aula virtual, porque me parece menos engorroso eh, y eso me cura en salud. El año pasado, el semestre pasado, tuvimos muchos inconvenientes con los evaluadores externos. Ellos vienen de otras facultades y verifican lo que han hecho los docentes, pero básicamente lo que los docentes colocan en el aula virtual. Y yo casi no uso el aula virtual para la parte académica. Yo eh, coloco las invitaciones para que se conecten al Zoom y paso la lista. Pero ustedes no interactúan con el aula virtual enviando tareas y etcétera, ¿no? Cosas que otros profesores sí hacen. Entonces, bueno, vamos a colocar las clases allí de tal manera que las pueden bajar y los evaluadores pues tendrán la secuencia completa de clases. Los deberes, eh, yo debería también recibirlos por el aula virtual, me los están mandando directamente a mí, pero vamos a cambiar de estrategia. Ya Brian y Willy, bueno, Willy se acaba de conectar. Eh, Kevin está entrando, pero a Kevin no lo tengo como estudiante, lo tengo como oyente. Entonces, María José no puede venir, Willy está, Brian está, no, perdón, Dayana no está todavía, ¿verdad? Brian está, Mauricio todavía no y Daniel está. Entonces me faltan de los registrados, me falta solamente Dayana, Mauricio y a María José le puse la asistencia, pues ya me comunicó que no podía estar con nosotros. Bueno. Eh, ya, un mensaje del decano. Bueno, ¿cómo estás, Kevin? Bienvenido. Eh, alguien me está Doctor mandando, Leo, ¿qué tal? Buen día. un mensaje, dice Cristian Mero. Ah, ok, profe, dice Kevin, ya, Kevin está. Ya, déjame trancar la puerta para que la perra está ladrando.
Bueno, bueno, quería comenzar comentándoles el evento que tuvo lugar la semana pasada. Los congresos se organizan para convocar a investigadores que muestren, investigadores locales, ¿no? Que muestren los últimos hallazgos que tengan en áreas de interés, en este caso la pesca, la acuicultura y el ambiente. Y el ambiente relacionado a actividades pesqueras, porque la facultad pues tiene su naturaleza asociada a las ciencias marinas. Y también se invitan a investigadores de otros países para que desarrollen los últimos avances que han habido en temas particulares. En ese sentido, había conferencias magistrales todos los 3 días y hubo pues las ponencias de los investigadores interesados y estudiantes, muchos estudiantes, algunos de maestría, otros de pregrado. Entonces, los congresos en general permiten que los investigadores se enteren de lo que están haciendo sus colegas y sin mayor espera para saber qué es lo que se ha producido en ciencia en áreas de interés. Piensen que mucha de la información que se pasa en los congresos va a tardar años en salir a la luz, porque se tienen que publicar y muchas veces las publicaciones tardan entre 3 a varios años y que sean aceptados en las revistas. Por eso es indispensable que todos los docentes, al menos los docentes que trabajan en investigación, asistan a congresos en sus especialidades, de tal manera que la universidad, a través de estos docentes, pues se mantiene actualizada en los últimos avances que hay científicos en el mundo. Luego de esta introducción, les manifiesto mi preocupación por la baja participación estudiantil. El decano suspendió las clases presenciales, las clases sincrónicas y asincrónicas durante los 3 días del evento para facilitar, por una parte, que los docentes participaran sin restricción en las mañanas, que el evento duraba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque se invitaba a que de 1 a 3 la gente visitara los pósters. Pero teníamos un cupo de 500 participantes y nunca superamos los 200. Eso significa que los estudiantes de la facultad participaron de una manera muy escasa en el evento. Eso preocupa porque justamente una de las razones de ser de estos eventos es no solamente que los profesores participen y muestren sus investigaciones, sino que los estudiantes se nutran de las investigaciones, de los avances que hay en la ciencia, de aquí, de la ULEAN y de otras universidades que participaron de diversas partes del Ecuador y de otras partes del mundo. Entonces, es una oportunidad que se pierde. Piensen que una de las razones que se esgrimió para no participar era la necesidad económica, pero el precio es risible. Un congreso por $10, eso rara vez es visto. Los congresos suelen costar $200, $300 por participar. Claro, cuando eran presenciales, ahorita que son virtuales, pues ya no hay que pagar pasajes. Pero piensen que si hubiéramos tuvimos al menos 2, 4, 6 conferencistas magistrales que venían de distintas partes del planeta, y si hubiera que haber pagado los pasajes,
esos pasajes hubieran costado a lo mejor $10.000. Ese dinero tiene que salir de algún lado y sale de las cuotas de los participantes. Obviamente aquí no tuvieron que viajar porque todo el mundo estaba transmitiendo desde su casa o desde la oficina de algunas universidades donde están asistiendo. Eso abarata mucho las cosas, ¿no? Pero el argumento de que $10 era mucho para los estudiantes es un argumento muy débil, ¿no? Ese es casi, estamos hablando de pasajes en bus, ¿no? Por eso me preocupa que se haya perdido esta oportunidad de haber recibido la información que se transmitió, que fueron tanto las ponencias de los magistrados, de las ponencias magistrales, fueron realmente excelentes, ¿no? Y obviamente la mayoría de las ponencias de los participantes, pues también eran de una calidad formidable. Entonces, ojalá que en un futuro ustedes puedan participar en este tipo de eventos, ya sea que los organiza la facultad, por supuesto, pero estos eventos se organizan por muchas universidades del Ecuador y del mundo. También es lamentable que la facultad lo organizara en noviembre, cuando coincidió con otros eventos también de la nacional, como el evento que organiza anualmente la Sociedad Ecuatoriana de Biología. El año pasado fue en Yachay Tech, y participamos con bastantes trabajos nuestros en Yachay. Este año pues coincidió ese evento con el nuestro, y encima otro de acuicultura. Total que noviembre es una época que más bien debería restringirse para eventos que tienen más tiempo, más historial que el nuestro, y nosotros concentrarnos en hacer eventos en otros meses, donde no vamos a competir con esos otros eventos que nos limitan mucho la participación. El año pasado, que tuvimos el año pasado, el 2018, tuvimos el primer Congreso de Ciencias del Mar y la cuarta reunión de Acuicultura, Pesca y Ambiente, y tuvimos una participación bien numerosa del Instituto Nacional de Pesca, hoy llamado Instituto Público de Investigación en Acuicultura y Pesca. Este año nos dijeron que no iban a participar en el evento nuestro porque estaban enviando sus trabajos a otro evento. Entonces ya ven cómo la competencia entre eventos pues limita la participación de los investigadores, y eso es algo que uno debería evitar, ¿no? Escogiendo fechas. En un futuro ustedes serán los organizadores, como nuevas generaciones que tomarán las riendas de la ciencia del Ecuador. Pero hay cosas que es bueno aprender de estas situaciones para cuando les toque coordinar, como me tocó a mí formar parte del comité organizador, como miembro del comité científico que evaluaba los trabajos que se presentaban, ¿no? Cuando uno va a un evento de estos, uno envía un resumen, el resumen es evaluado por un grupo, al menos 2 investigadores pares, especialistas en el tema, y esos investigadores pues sugieren mejoras si acaso son necesarias, o rechazan el trabajo, si el trabajo no está bien hecho o no es de la especialidad del evento. Entonces, en este caso tuvimos 26 ponencias, de las cuales 12 fueron como póster, y el resto, las otras 14, fueron ponencias orales. Los maestrantes de la Universidad Técnica de Manabí, del área de la maestría en acuicultura, hicieron todas ponencias orales porque así se los exigió su institución. Pero estuvieron muy buenas realmente. Eran las tesis de maestría que ya están próximos a graduarse y las presentaron en el evento. Bueno, Brian y William me enviaron el deber 1. Estoy pendiente de recibir el resto. Estuvo muy bien hecho Brian y William, realmente está muy vistoso. Lo único curioso es que repitieron 2 veces la información. Yo les había pedido que incluyeran una imagen de cada uno de los organelos y lo hicieron, pero junto con la imagen colocaron de nuevo la introducción, el texto que habían colocado al comienzo. Entonces, ese tipo de redundancias pues no se deben hacer en los trabajos,
ni en los trabajos científicos ni en los deberes, ¿no? La información se presenta una sola vez, eh, pero no por eso les reduje la nota, ¿no? Está tan bien hecho el trabajo que bien vale la pena haberles colocado la nota que les puse. Pero me está faltando entonces Daniel y José Mauricio, que me ¿Me imagino que escucha? en transcurso. Sí, sí, dime Daniel. Perdón, lo que pasa es que nosotros con Dayana lo tenemos hecho hace tiempo, pero no entendimos que había que enviárselo, pensábamos que lo teníamos que proyectar aquí en clases. Pero bueno, ya se lo envío ahorita mismo, o se lo proyecto, no sé, como quiera. No, es que ya lo discutimos, Daniel. Entonces Ya, sería volver a tratar los temas que ya vimos. Y este tema es un poco introductorio. Fíjate, el tema uno entero es un tema introductorio. No, correcto. la materia comienza con el tema 2 que es membrana celular. Bueno, la materia comienza entre comillas, ¿no? Porque la materia comienza desde el primer día y uno empieza a repasar conocimientos que ustedes han adquirido en los primeros semestres. Hoy vamos a ver algo de química para ir avanzando y terminar en el tema 1 que concluye con enzimas. Eso lo espero concluirlo la, el día miércoles, que tengo la siguiente clase con ustedes. Entonces se lo envío ahora, pues, doctor. No, discúlpenos, se lo No, envío no, ahora ahorita. no hay problema, no hay problema, porque era para hoy, así que simplemente lo que pasa es que Willy lo envió ayer, aunque Willy está muy callado, me extraña. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver, empezar en materia. Ahora está pensando la máquina, es que me está fallando en la computadora, se pone muy lenta y sobre todo si estoy conectado a Zoom, se pone horriblemente lenta. Vamos a ver si me da. Ok, comparto y nos vamos a tipos de célula. ¿Se ve? Cristian, dime si se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí, Ok, profe. okay. Entonces, eh, a ver, tenemos arqueas, bacterias, eucariotas. Estos son los tres dominios. A ver, ¿cuánto conocen ustedes de este tema? A ver, le puse células. Ok, arqueas, bacterias, eucariotas. Son tres tipos de células. Eh, ¿Cuánto conocemos de ellas? Empecemos por las eucariotas, que son las más conocidas. ¿Qué caracteriza la célula eucariota? Brian, bueno, justamente el trabajo que ustedes hicieron eran organelos celulares. Eh, de todos estos tres grupos de células, las únicas que tienen organelos celulares son las eucariotas, que tienen el conjunto de organelos que núcleo, mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, todo ese conjunto de estructuras eh, comparten, compartimentalizadas en sitios específicos de la célula como organelo. Eso caracteriza a las células eucariotas.
Las células eucariotas pueden tener pared celular, además de membrana celular, o solamente membranas, como las células animales. Y algo que las va a distinguir son las polimerasas del ARN. Tiene varios tipos de polimerasas y vamos a ver que las bacterias tienen un solo tipo. Las bacterias y las arqueas no tienen organelos, son organismos unicelulares, tienen pared celular, tienen membrana celular, pero no organelos. Las funciones que se cumplen en las células eucariotas también se cumplen en las bacterias y las arqueas, pero no están compartimentalizadas en organelos. Eso es un elemento importante. Las arqueas y las bacterias fueron agrupadas durante muchos años en el grupo, en el filum, en el reino Monera, pero luego se encontró que eran demasiado distintas y se separaron entonces ahora en 3 dominios. Dominio lo propuso, el término dominio lo propuso el investigador, a ver, ¿cómo se llama el nombre? Poese en el año 90, para distinguir los reinos. La situación es que durante mucho tiempo los reinos abarcaban el reino animal, el reino vegetal. En el reino vegetal pues se agrupaban, inclusive se agrupaban las bacterias, los hongos y las plantas superiores. Luego se separaron los reinos bacterias, el reino fungi y el reino arqueofita, para distinguir los 3 grupos de organismos vegetales con capacidad de fotosíntesis, aunque no todas las bacterias fotosintetizan, ¿no? Entonces, el concepto de reino aplica dentro de dominio. Entonces tenemos dominio arquea, dominio bacteria, dominio eucariota. Y el dominio eucariota entonces está dividido en reinos, el reino vegetal, el reino animal. Esto está lamentablemente con el desarrollo de la tecnología se ha encontrado nuevas maneras de poder comparar a los organismos. Me pudiera mencionar algunas de ellas, que es cómo se hacía tradicionalmente y cómo se está haciendo hoy en día esta comparación entre grupos de organismos vivos. Yo entiendo que antes era de forma estructural, es decir, la morfología, una taxonomía tradicional, y ahora entra en juego un poco lo que es la taxonomía molecular, es decir, el tema de las estructuras, pero a nivel molecular, como le digo. Entiendo que esas son las dos. Claro, es correcto, pero cuando hablas de morfología, no solamente, Daniel, porque cuando decimos, bueno, ok, y decimos las células eucariotas no tienen organelos, las células eucariotas sí tienen organelos, las procariotas no. Ok, eso tiene que ver con morfología, porque los organelos se pueden ver. Mientras que la parte bioquímica, que es análisis de ácidos nucleicos, pues no se puede ver. Tú lo puedes evidenciar mediante técnicas químicas, secuencias de bases nitrogenadas, de nucleótidos, pero no la puedes ver a simple vista, así como es una mitocondria, ¿no? En una fotografía de un microscopio electrónico de transmisión. Y en la parte, ¿qué más nos pudiera decir, Daniel, de la parte de ácidos nucleicos? ¿Qué conoces tú al respecto? Acuérdate que tienes 2 tipos de ácidos nucleicos, ¿ah? Claro, el ADN y el ARN. Ok, entonces, ¿qué conoces tú sobre el uso de estos 2 ácidos para comparaciones evolutivas entre los seres vivos? La verdad es que yo entiendo que el ADN es el que es el más usado para hacer comparativas a nivel de reconocimiento de especies o de clasificación de especies. Últimamente sí, pero no ha sido así tradicionalmente, ¿ah? Ya. Se descubrió que había cierto ARN que mutaba a menos velocidad. Hay un componente del ribosoma, el componente S16,
En las células eucariotas sí, S18 en las células bacterianas, las células procariotas. Y ese ARN tiene menor tasa mutacional que otros ácidos nucleicos. Y en base a la probabilidad de mutación se ha podido establecer relaciones entre organismos vivos. Y se busca entonces cuál está más distante. Los que tengan más similitud en el genoma del ARN, del componente S16 del ARN ribosomal, se supone que están más cerca desde el punto de vista de la evolución que los que tienen mutaciones que ocurren, que están presentes y que ocurren a menor tasa. De tal manera que ellos tuvieron que diferenciarse hace muchos más años. De esa manera se han construido árboles filogenéticos como este que les voy a mostrar. ¿Lo ven aquí? Sí, se ve. Ok, esto viene de US y colaboradores en el año 90, unos investigadores en la Universidad de Wisconsin. Ellos trabajaron con las arqueas. Lo que pasa es que me salté la parte inicial de la clase, pero bueno, vamos a verlo aquí. Esto supone que son los dominios de la vida. Entonces vemos que por una parte están las bacterias a la izquierda, tenemos un conjunto de grupos que identifican a las bacterias que actualmente están presentes y que son gram positivas, por ejemplo, las bacterias verdes no sulfurosas, las bacterias púrpuras, las cianobacterias, las flavobacterias y las termogales. No veo las gram negativas. A lo mejor es porque las gram negativas las han separado luego en otros grupos. Luego tenemos al centro las arqueas. Las arqueas se descubrieron inicialmente como organismos metanógenos, o sea, los que producían metano. Y se descubrieron hace bastante tiempo, en el año... los organismos, hace cientos de años ya se sabía de organismos que producían metano, pero no fue sino hasta 1930 y tanto que se descubren las causantes de este gas, sobre todo en los intestinos de los mamíferos, entre ellos el hombre, ¿no? Entonces, son las arqueas más estudiadas, pero luego se descubrieron que también había arqueas en otros ambientes extremos. Ahí tenemos las halófilas, las Thermoproteus, que son bacterias termófilas. Se descubrían en las aguas termales. Recuerden que las aguas termales están presentes pues, por todo el planeta, sobre todo en zonas que tienen el magma, el magma terrestre, la tierra pastosa a alta temperatura, muy cerca de la superficie. Entonces, cuando el agua se infiltra, rebota hacia la superficie como agua termal, como agua caliente. Aquí, ¿dónde tenemos aguas termales más cercanas? Aquí a Manta. No sé, no conozco ningún sitio cercano, pero a lo mejor ustedes sí. Cercano no, escucho, es en la sierra. En la sierra. ¿En qué parte de la sierra, Willy? En Papayacta, Baños. En Baños de Agua Santa. Ok, bueno, Baños es una ciudad, Papayacta es otra, ¿no? Papayacta está cerca de Tena y Baños está en Chimborazo, ¿correcto? Papayacta está en Napo, la provincia de Baños Napo. de Ambato, profe. En Ambato está Baños. Ok. Bien, pero entonces estas zonas que están cercanas a sitios volcánicos, pues se entiende que el magma terrestre está cerca de la superficie y el suelo a pocos metros se calienta suficiente como para volver vapor el agua y regresarla, que se vuelva a condensar, pues ya se condensa como agua caliente y sale a la superficie. Entonces, en estos ambientes de alta temperatura se han desarrollado bacterias
que son capaces de vivir en temperaturas cercanas a los 60, 70 grados. Normalmente las proteínas de los organismos vivos a esas temperaturas se desnaturalizan. Sin embargo, estas bacterias han sido capaces no solamente de utilizar los minerales como fuente energética de esos sitios, sino también tener proteínas y enzimas que no se desnaturalizan a esas temperaturas. Entonces, se los descubrió y actualmente se los usa en biotecnología, porque tú te imaginas una enzima que sea capaz de funcionar a 60 grados. Entonces hay procesos térmicos, hay procesos bioquímicos que se necesitan a esa temperatura y pues entonces tienes las arqueas que son capaces de sobrevivir y producir bienes a esas altas temperaturas. Igualmente las bacterias halófilas que viven en concentraciones donde otro organismo vivo pues no pudiera subsistir. ¿Qué crustáceo famoso es halófilo? Que se usa comúnmente en acuicultura. ¿No han visitado los laboratorios de producción de poslarvas? No lo recuerdo, pero el crustáceo es famoso. O sea, Es muy famoso, se usa en toneladas y toneladas para alimentar las poslarvas. La artemia. La artemia, exactamente. ¿Dónde vive la artemia? En forma natural, ¿no? ¿Dónde la sacan? La tenemos en Ecuador, ¿no? La producimos. Profesor, ¿en qué Dime. parte de Ecuador está la Artemis aquí? Bueno, eso Está es en lo que Salinas. En Salinas, ¿verdad? En Salinas, claro. Ellos viven. La artemia es básicamente indefensa. Su defensa es vivir en ambientes que más nadie puede soportar. Entonces, por supuesto, como no tiene depredadores, ella está feliz allí. Ningún otro organismo vivo, salvo bacterias halófilas, pueden vivir en esos ambientes. Algunas diatomeas, oceanobacterias, pueden soportar esos ambientes y son el alimento de ellas, ¿no? Pero viven en concentraciones de 200 partes por mil. O sea, imagínate, el mar tiene 34 gramos de sal por litro. Estos animales pueden vivir en 200 gramos de sal por litro o más. El límite creo que son 300 gramos de sal por litro. Ya la solubilidad de la sal en el agua pues no supera esos términos, ¿no? Entonces, fíjense, estos organismos, usando el transporte activo a través de las branquias, logran reducir la entrada de sal dentro de su hemolinfa, porque estos animalitos tienen en su hemolinfa la misma concentración del mar, 34 partes por 34 gramos de sal por litro. Sin embargo, viven en ambientes de 200 gramos de sal por litro. Entonces, alimentándose de estas cianobacterias, pues pueden dedicar la energía requerida para poder soportar esos ambientes. Entonces, vemos que los ambientes halófilos son condiciones extremas, donde los organismos pues tienen que tener unas adaptaciones especiales para poder retener el agua y no deshidratarse. Bien, entonces vamos a las arqueas del género Antigua, es decir, lo denominan Antigua, a veces llamadas arqueas, son un grupo de microorganismos procariotas unicelulares que, al igual que las bacterias, no presentan núcleos ni organelos membranosos internos, pero son fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera que conforman su propio dominio o reino. Se las divide en 5 filos, que son Euryarchaeota, Crenarchaeota, Corarchaeota, Nanoarchaeota y Taumarchaeota. La mayoría de las especies de arqueas biocultivables y bien investigadas son miembros de los 2 filos principales, Eurarchaeota y Crenarchaeota. A la especie Nanoarchaeum equitans, que fue descubierta en 2003, o sea, antes de ayer, se le ha atribuido su propio filo. El reciente filo Corarchaeota contiene un número reducido de especies curiosas termófilas que comparten rasgos de los 2 filos principales, pero que son más cercanas a las Crenarchaeota. Ok, entonces, ¿en qué se diferencian de las bacterias? Pues los fosfolípidos en la membrana celular y la ARN polimerasa. Fíjense, vamos a ver esta última. A la izquierda tienen la estructura, que lo vamos a ver más adelante en la clase.
pero vemos los colores, ¿no? Vemos unas manchitas, cada manchita con una letra que la identifica es una proteína. Esto se llama estructura terciaria de las, perdón, este conjunto de proteínas se llama estructura cuaternaria de las proteínas, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, este ya lo vieron en bioquímica, ¿verdad? Daniel, ¿lo vieron en bioquímica? ¿Se acuerdan haberlo visto en bioquímica? Cuando vieron formación de proteínas. Bueno, en bioquímica exactamente no, pero sí lo vimos en biología celular, un poco por encima, con el biólogo Pico. Pero entonces, ¿qué vieron en bioquímica? Bueno, quizás yo estoy recordando mal, pero no, creo que no profundizamos mucho en el tema de las estructuras cuaternarias, terciarias, excepto de las proteínas. Ya. No sé, quizás yo tengo una mala memoria, no lo sé, pero entiendo que no. Bueno, no importa, lo vamos a ver aquí de nuevo, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquitico más adelante en la clase. Bien, entonces vemos que la estructura cuaternaria está formada por un conjunto de proteínas que cuando se unen tienen función biológica. Ellas por sí solas no cumplen ninguna función, tienen que estar juntas. Y esa particularidad, aquí la vemos girada a 180 grados, abajo tiene 180 grados en la imagen de arriba, vemos esa entrada que parece un golfo, ¿verdad? ¿Les parece curioso? Sí, sí, tiene una entrada. Esa entrada es el centro activo. Y el centro activo se modifica porque la forma de la proteína cambia. Pero lo importante no es esto, lo importante es que comparen en la polimerasa del ARN que ven de la arquea y la polimerasa de la célula eucariota. Fíjense que el centro activo coincide en el mismo sitio, la forma de la estructura cuaternaria de la proteína que se parece al mapa de África, o al mapa de América, si es por eso, ¿no? Coincide, parece también un corazón. Entonces, fíjense cómo las arqueas, la polimerasa de las arqueas, se parece más a la polimerasa de las células eucariotas que a la polimerasa de las células bacterianas. Entonces, además, las bacterias tienen un solo tipo de polimerasa, las células eucariotas pueden tener varios tipos de polimerasa. Entonces, en base a esto, ustedes ven que según US y colaboradores, esto está basado en el componente S16 del ARN, como les había mencionado antes, ¿no? De nuevo, estoy lleno de plagado de errores que me molesta. Una pregunta, doctor. Dime. La terminología esta del ARN S16 y S18 se refiere exactamente a qué. O sea, yo estuve leyendo y hablaban algo de sedimentación del ARN ribosómico. Incluso tienen una forma de medir esta sedimentación y ahí hablaban de esta terminología. Entonces, no lo tengo muy claro en realidad. Bueno, yo sé que es un componente del ARN y tú lo puedes separar exactamente por sedimentación. Ahora, ¿cómo lo separas? No lo sé. Déjenme, el miércoles les voy a averiguar y les digo el detalle. Sí, consigo un bolígrafo para anotar. Ya, perfecto. Okay. Yo sé que es muy fácil de obtener, Daniel, o grupo, compañeros.
Eso es una de las razones que se ha usado tan comúnmente para estudios de filogenia, porque es fácil de obtener, la tasa de mutación de ese componente es baja, y por eso pues lo usan para esto. Entonces vemos que la similitud entre arqueas y eucariotas hace que se coloquen en la misma línea. O sea, como separados hubo un ancestro común que le dio origen a todo este conjunto de elementos, porque varios procesos metabólicos, enzimas, coinciden entre bacterias, arqueas y eucariotas. O sea, no hay duda que hay un ancestro común que hace que todos compartan estas mismas moléculas, de maneras y que las moléculas tengan la misma función y tengan la misma estructura. Entonces, lo que se pone en duda es quién le dio origen a quién. Se pensaba que, todavía se piensa, que un grupo de bacterias gram positivas le dio origen a las arqueas. Otros investigadores piensan que no, que las bacterias se separaron del grupo de las arqueas y las eucariotas mucho antes. ¿De cuándo piensan ustedes que tenemos evidencia de estas cosas? ¿Cuántos años así que se pueden encontrar fósiles con evidencias bacterianas? Tírenla a pegar, si acaso no lo saben. Los fósiles más antiguos, ¿de qué fecha tienen? Fósiles bacterianos, ¿eh? Kevin, ¿no te animas a tirar a proponer una fecha? ¿De qué, profe? De cuándo conseguimos los fósiles bacterianos más antiguos. Más antiguo. Ajá. ¿Hace cuántos años? Ya por el siglo XIX o XVIII. ¿18 qué, Kevin? Por los antiguos, tiempos antiguos. Sí, pero estamos hablando de miles de años. Profe, unos 200.000 años, ¿no? 200.000, te quedaste corto. Muy corto. 2.000 millones tal vez. Pues son 4.500 millones. 4.500 millones de años. Realmente una cifra impresionantemente vieja, ¿no? Profe, una pregunta, estos análisis de los registros fósiles de, por ejemplo, bacterias y todo esto, ¿se hace en base a análisis moleculares o también se aplica técnicas por medio de carbono 14? No, para este tipo de cosas no se usa carbono 14, porque el carbono 14 tiene una vida media relativamente breve, ¿no? Tienes que usar otro tipo O sea, Tienes que usar otro. También si usas isótopos, pero usas otros isótopos que tienen una vida media mucho más larga. Creo que el carbono gracias. son 200.000 años. Entonces, pero el hecho es que los fósiles más antiguos tenemos hace 4.500 millones de años, y luego pues tenemos que los fósiles de arquea, no es que consigamos el organismo como tal, sino que se consiguen evidencias asociadas a ese organismo, como grasas que tuvieron que haber sido producidas por estos organismos. Bueno, seguimos. Ok, esto es lo que tenía. Ya, ¿me permite un momentito que voy al baño?